Hola a todos. La playa es un gran lugar para relajarse con amigos, hacer paseos románticos o jugar con el perro. Desafortunadamente, en la costa muy a menudo puedes encontrar basura dejada por personas no muy ordenadas. Bueno, ya sabes, papeles de caramelos, botellas de plástico y cosas así. Pero a veces, entre la basura más común, puedes encontrar algo realmente sorprendente. En el video de hoy, hemos recopilado para ti los artículos más extraños e inesperados encontrados en la costa. Adelante. Hombres Lego. En varios lugares del mundo al mismo tiempo, en las costas, se encontraron hombres Lego. Bueno, ¿y qué tiene de raro? Seguramente te preguntarás. Después de todo, un niño podría fácilmente haber olvidado su juguete en la playa. Pero la cuestión es que estos hombres son simplemente enormes. En Japón, el Reino Unido, los Países Bajos y los Estados Unidos. Se observaron figuras que yacen cerca del agua o flotando en las olas, y todavía se desconoce de dónde vinieron. Se dice que el autor del proyecto anónimo es un artista holandés que trabaja bajo el seudónimo de Ego Leonard. Pero, ¿qué significan estos pequeños hombres? En general, los artistas son personas extrañas. Tubos gigantes. En agosto de 2017, en el condado inglés de Norfolk, apareció un nuevo atractivo. Enormes tubos de 100 metros con un diámetro de unos 2 metros fueron varados en las playas locales. Por supuesto, los habitantes del lugar se sorprendieron al ver tal descubrimiento, pero pronto se hizo evidente que no hay nada de misterioso en eso. Los tubos simplemente se desataron de la principal carga en tránsito hacia Argelia y se perdieron en el mar. Por cierto, fueron transportados y no se sabe cuánto tiempo estuvo perdida la valiosa carga. Si te preocupa el medio ambiente, podemos asegurarte que los enormes tubos no les representaban ningún peligro, y pronto fueron enviados de regreso a Noruega. Plataforma petrolera. Cuando caminas a lo largo de la costa, generalmente esperas encontrar algo como conchas o algunos palos. Bueno, tal vez basura o incluso una carrocería oxidada o una sombrilla rota, pero no una plataforma petrolera. Sin embargo, eso fue lo que encontraron los residentes de la playa de la isla escocesa de Lewis. Una violenta tormenta barrió la enorme estructura de su lugar y literalmente terminó en la orilla, cerca de la aldea de Carloway. Debido al hecho de que había 280 toneladas de combustible diésel en la plataforma, se creó inmediatamente una zona de control a su alrededor. Pero afortunadamente, nadie resultó herido. Objetos espaciales. Los objetos espaciales a veces caen al suelo y frecuentemente terminan en el océano. Esto no es sorprendente, dado que el océano ocupa la mayor parte del mundo, y a veces una persona se encuentra con un objeto espacial en lugares bastante inesperados. Por ejemplo, fragmentos del Falcón 9 que explotó a los 3 minutos de despegar de Florida, fueron encontrados en la costa de Gran Bretaña. Huevos sorpresa. ¿Te gustan los huevos sorpresa de Kinder? ¿A quién no le gustan estos chocolates con un juguete dentro? Además, el juguete es lo principal. Pero estas sorpresas se convierten en una verdadera sorpresa si accidentalmente las encuentras en la playa durante un paseo matutino. En este caso, decenas de miles de huevos de plástico terminaron en manos de los habitantes de la isla alemana del Antiguo. Lo más probable es que los huevos se encontraran en un contenedor perdido por un buque de carga en ruta a la ciudad de Bremerhaven durante una tormenta. Es cierto que el descubrimiento no solo fue un regalo agradable para los niños locales, sino también un verdadero dolor de cabeza para los ecologistas. La gran cantidad de plástico podía dañar gravemente el medio ambiente y afectar a los animales salvajes, de modo que los habitantes de Langeyu tuvieron que limpiar 500 metros de playa lo antes posible. Por cierto, no solo se encontraron huevos con juguetes, sino también ladrillos, luego cables de red y bolsas de plástico. Diente de tiburón. El hallazgo hecho por una mujer de Carolina del Sur difícilmente puede considerarse dulce, porque en la costa estadounidense ella encontró un diente de tiburón. No, espera. No simplemente de tiburón, sino de un ancestro de los modernos depredadores oceánicos, el gigantesco monstruo megalodón. El megalodón podía alcanzar los 18 metros de longitud, por lo que no es sorprendente que su diente ni siquiera cupiera en la palma de su mano. Al ver este hallazgo, respiramos aliviados al pensar que todos los tiburones gigantes desaparecieron hace 2,6 millones de años, o no todos. Mensaje en una botella. Seguramente, muchos de nuestros televidentes han soñado con encontrar una botella con un mensaje antiguo o incluso mejor, con un mapa del tesoro. Aunque algunos de estos mensajes en sí mismos pueden considerarse tesoros. Por ejemplo, en una de las playas de Australia se descubrió una botella arrojada al océano hace 132 años. Hasta la fecha, este mensaje en una botella se considera el más antiguo del mundo. Dentro de la botella había una nota en alemán con frases descoloridas escritas a mano.
La nota estaba fechada el 12 de junio de 1886 y establecía que el contenedor fue arrojado por la borda del velero alemán Paula a 950 kilómetros de la costa oeste de Australia. Por cierto, tirar botellas no era un medio de comunicación, sino un método usado por los marineros del pasado para estudiar las corrientes. Plátanos. Y en las costas de 2 islas holandesas fueron descubiertos miles de plátanos. Las frutas estaban en contenedores que cayeron al mar desde un buque de carga durante una tormenta. Las playas de las islas resultaron literalmente llenas de plátanos, para deleite de los lugareños. Es cierto que la fruta gratis no era la mejor. En primer lugar, no estaban maduros, y en segundo lugar, navegaron durante un tiempo en agua salada. Suena no muy apetecible, pero todos los plátanos fueron donados a los habitantes de los zoológicos locales, así que nos alegramos por ellos. Balas de cañón. Sin embargo, a veces los hallazgos no son transportados a tierra por las olas, sino que literalmente son descubiertos en la arena. Esto es exactamente lo que sucedió en la isla de Foley, en Carolina del Sur. Después del paso del huracán Matthew por la costa, inesperadamente se descubrieron piezas de metal que resultaron ser balas de cañón. Sí, igual que en las películas sobre piratas. Según los científicos, las municiones yacían bajo una capa de arena desde la Guerra Civil, es decir, desde mediados del siglo XIX. Durante todo este tiempo, los proyectiles estaban a una profundidad de aproximadamente 1 metro y salieron a la superficie solo debido a las fuertes olas que golpeaban la orilla. Mina. Una vez, la familia de Kelly Gravel, descansando en la playa, accidentalmente tropezó con una extraña boya cubierta con conchas marinas. El caso ocurrió en Gales, en la playa del puerto de Borré. El objeto inusual atrajo inmediatamente la atención de los niños. Comenzaron a jugar a su lado, tocando la boya con las manos, golpeándola e intentando retirar un par de conchas para el recuerdo. Y solo después de la información oficial de las autoridades, la familia supo que habían encontrado una mina de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La mina pudo haber explotado en cualquier momento. Afortunadamente, esto no sucedió. La munición fue llevada a una distancia segura y destruida con la ayuda de una explosión controlada. Sin embargo, alrededor de 13.000 minas flotan todavía en el mar, así que ten cuidado si encuentras algo similar en la orilla. Ojo gigante. Esta no es la decoración de una película de terror ni un objeto aterrador de una tienda de bromas. En la playa de Pompano Beach, al norte de la ciudad turística de Fort Lauderdale en Florida, el mar trajo a la orilla un ojo enorme, del tamaño de alrededor de un pomelo. El globo ocular se encontraba en la marea y fue descubierto por un residente local. Después de un cuidadoso estudio, resultó que el ojo probablemente pertenecía a un pez espada que lo perdió no por su propia voluntad. Probablemente, el globo ocular fue removido por un pescador y luego flotó por un tiempo en el océano hasta que las olas llevaron el aterrador hallazgo a la orilla. Animales marinos congelados. En marzo de este año, en la costa de Gran Bretaña en el condado de Yorkshire, toneladas de estrellas de mar, cangrejos, mejillones y otras criaturas fueron arrojadas a la playa. Las costas fueron literalmente invadidas por miles de habitantes marinos, creando una alfombra marina. La mayoría de las criaturas murió, pero algunas se podían salvar, por lo que muchos voluntarios dieron una mano a los cangrejos y a otros animales marinos y los devolvieron al agua. Lo más probable es que la causa de este triste hallazgo fue un fuerte golpe de frío. Ese día la temperatura en el Mar del Norte bajó a 0 grados en algunos casos. Piano. La marea trae hallazgos realmente interesantes, pero incluso la cosa más sorprendente jamás encontrada de esta manera no se puede comparar con un piano. Sí, este instrumento musical masivo fue encontrado por los neoyorquinos debajo del puente de Brooklyn. Nadie podía entender de dónde había llegado, si la parte de una atracción turística desconocida, cuyo autor nunca apareció, o el piano simplemente se cayó de un camión que pasaba por el puente. Algunas personas afirman que el instrumento fue arrojado desde el costado de un crucero. Sin embargo, debido a que el piano se sumerge periódicamente en el agua, es absolutamente imposible tocarlo. Pero, ¡qué foto tan genial! Barco japonés. Mientras tanto, a la costa del estado estadounidense de Oregón, un bote fue llevado por las olas. No sería nada raro, así es como se comportan los barcos. Sin embargo, el pequeño barco parecía ser de Japón y se desplazó a través del Pacífico durante 6. Aparentemente, el bote se perdió en las aguas abiertas luego de un severo terremoto que sorprendió a Japón en 2011. Por cierto, esto no es lo único que ha llegado a los Estados Unidos. Después de ese cataclismo natural, antes, en la playa se encontraron muebles, un refrigerador e incluso un muelle entero. Zapatillas deportivas. ¿Recuerdas la isla donde fueron encontrados un montón de plátanos? Bueno, ese hallazgo distaba mucho de ser el único.
Esto sucede de vez en cuando el mar está muy embravecido y un barco de carga viaja cerca. Por lo tanto, en 2006, los residentes locales se encontraron en la playa miles de nuevas zapatillas deportivas. Los zapatos terminaron en el mar desde contenedores que cayeron de la cubierta de un gran barco portacontenedores. En total, el barco perdió 55 contenedores de gran capacidad. En algunos se transportaban hamburguesas congeladas y gritos, en otros, juguetes para niños, utensilios para el hogar, herramientas interminables y zapatos. Algunos de los contenedores arrojados a la costa perdieron los cerrojos y el contenido simplemente se derramó sobre la arena. Bueno, eso es todo por hoy. Y si alguna vez has encontrado un increíble hallazgo en la playa, cuéntanos en los comentarios que nosotros leeremos con gusto.